Bueno, les voy a leer un sutta que no está en castellano. Yo hice la traducción al castellano, lo leí el otro día en inglés y me pareció un sutta muy interesante. Es un sutta corto, pero es bastante profundo y bastante sintético. Entonces lo que voy a hacer primero es leerlo y después lo comentamos. ¿Sí? Es el Anguttara Nikaya 4, libro 4, 254. Se llama Conocimiento Directo. Vicus, hay cuatro cosas. ¿Qué cuatro? Hay cosas que tienen que ser completamente entendidas por el conocimiento directo, hay cosas que tienen que ser abandonadas por el conocimiento directo, hay cosas que tienen que ser desarrolladas por el conocimiento directo, hay cosas que tienen que ser realizadas por conocimiento directo. ¿Sí? Bien, lo que ustedes están observando acá son las cuatro nobles verdades. Ajá, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles, Picus, son las cosas que tienen que ser completamente entendidas por conocimiento directo? Los cinco agregados sujetos a la avidez y al apego. Estas son las cosas que tienen que ser completamente entendidas por conocimiento directo. ¿Y cuáles son las cosas que tienen que ser abandonadas por conocimiento directo? Ignorancia y avidez por existencia. Estas son las cosas que tienen que ser, que son llamadas. Estas son llamadas las cosas que tienen que ser abandonadas por conocimiento directo. ¿Y cuáles son las cosas que tienen que ser desarrolladas por conocimiento directo? Serenidad y visión cabal. Estas son las cosas, estas son llamadas las cosas que tienen que ser desarrolladas por conocimiento directo. ¿Y cuáles son las cosas que tienen que ser realizadas por conocimiento directo? Verdadero conocimiento y liberación. Estas son llamadas las cosas que tienen que ser realizadas por conocimiento directo. Esto, Bhikkhu, son las cuatro cosas. ¿Sí? Y ahí termina el sutta. Entonces, si volvemos al principio, el Buda dice que hay cuatro cosas. Una son las cosas que tienen que ser completamente entendidas, las que tienen que ser abandonadas, las que tienen que ser desarrolladas y las que tienen que ser realizadas. ¿Sí? Entendida, abandonada, desarrollada y realizada. ¿Sí? Entonces, la primera es la que tiene que ser entendida. ¿Qué es lo que uno tiene que entender? Dukkha, que es sufrimiento. ¿Sí? La segunda es que tiene que ser abandonada. La avidez. Muy bien. La tercera es qué cosa tiene que ser desarrollado. ¿Vieron? Entonces acá la cuarta novedad está puesta como tercera. ¿Y qué es lo que qué es lo que tiene que realizarse? Niroda. ¿Sí? Entonces, es una otra manera que tiene el Buda de presentar las cuatro nobles verdades, pero las presenta uno, 2, 4, 3. Entonces después expone y amplía y qué cosas y qué bhikkhus tiene que ser, son las cosas que tienen que ser completamente entendidos por conocimiento directo y habla de los cinco agregados, sujetos, según la traducción de Bhikkhu Bodhi, al apego, ¿sí? A la avidez y al apego. Entonces los cinco agregados es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros tomamos el Samadhi Sutta, el Majjhima Nikaya número 9, vemos que Sariputta, cuando describe qué es la primera noble verdad, la va describiendo como sufrimiento, pena, lamentación, dolor, desesperación, en fin, los cinco agregados del apego, ¿sí? Habla de los cinco agregados. Entonces, los cinco agregados, que es el cuerpo, la sensación o la formación corporal, Mm. sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, son dukkha, ¿sí? Inclusive las buenas o sensaciones agradables o percepciones agradables, los pensamientos agradables o los estados de conciencia agradables, o inclusive sentir el cuerpo bien, eventualmente va a ser dukkha, se va a terminar.
¿sí? Sin embargo, pese a que esto lo dice el Buda, el entendimiento de esto no es tan directo y perdemos mucho tiempo tratando de que estos cinco agregados sean adukkha, ¿sí? O sea, sukha. Y luchamos cada vez que sukha es cómodo, felicidad, satisfacción. Lo contrario a dukkha, estable. Y estos procesos que los llamamos los cinco agregados son cinco procesos que a través de ellos podemos describir a lo que es un ser vivo, un ser sintiente. Pero no terminamos de entender de que son simplemente, primero tenemos que entender qué es cada cosa, el Buda describe qué es cada cosa, tenemos que entender cómo se origina y cómo cesa, y con el cuál es el camino para eso. Entonces el cuerpo son los cuatro elementos combinados, ¿sí? La forma sólida, la forma líquida, la forma aérea y la forma ignífuga, ¿sí? El calor, calórico, ¿sí? Metabólico. Tenemos un origen de eso. El origen de eso podemos tomarlo como nuestro origen en este plano ahora, o podemos tomarlo también como que el nutrimento y la continuidad de eso es la comida, ¿sí? Y que cuando nuestra vitalidad física se termina, esa forma desaparece. Y eso es todo. Pero si nosotros de alguna manera queremos perpetuar nuestra belleza, queremos de alguna manera intentar sentirnos jóvenes todo el tiempo, intentamos por todos los medios no enfermarnos, y todo esto lo único que trae es más miedo a la mente, no estamos entendiendo bien que como tenemos una forma nos vamos a enfermar inevitablemente. ¿Significa esto que si me enfermo no voy a hacer nada? No, no. Vamos a ocuparnos de la enfermedad. El asunto es no estar obsesionados con la forma. En el segundo agregado, Vedana, que es la sensación, que es nuestra experiencia presente, ocurre lo mismo. ¿Sí? Vedana no dura nada. Y hacemos el mundo entero de Vedana. Vedana puede ser agradable, desagradable o neutra. Y sobre esa experiencia presente nosotros construimos el drama. Se construye un drama. Y ese drama no tiene nada que ver con Vedana. Vedana tiene esas características, pero el drama no. El drama es la reacción que nosotros tenemos a esa sensación, a esa experiencia en el presente. ¿Sí? Esa reacción, que es la avidez, ¿sí? Se me gusta, no me gusta, yo soy eso, es decir, dosa, loba y moja en Pali, codicia, odio y ilusión, que es la reacción, son el primer estallido de nuestra identidad frente a la experiencia, porque no me gusta, sí me gusta, yo soy eso, ¿entienden? Ya inclusive en el lenguaje empieza a aparecer la identidad, empieza a aparecer esta idea, me. Puedo describir que hay una sensación, también puedo decir que tengo una sensación, ¿sí? Pero cuando digo que tengo una sensación estoy hablando relativamente, porque en realidad no soy dueño de la sensación, ocurre la sensación. Usamos entonces el lenguaje meramente como descripción. Luego tenemos percepción, que es el proceso que describe.
le pone una etiqueta a esa sensación. ¿Cuál es el origen de la sensación? El contacto, ¿sí? Tengo contacto, surge la sensación. ¿Sí? La percepción siempre está relacionada con la sensación. ¿Cuál es el origen de la percepción? De la percepción, no. ¿Cuál es? A ver. La sensación. No. Es dependiente y codependiente, pero el verdadero nutrimento de la percepción, ¿cuál es? ¿Eh? No. No. Y el contacto también. Correcto, el contacto. ¿Sí? El nutrimento de la percepción es el contacto. Ujú. Entonces, ¿qué hace la mente? Pone una etiquetita. Frío, calor, marrón, verde. ¿Sí? Sonido agradable, desagradable, olor a rosa, olor a basura. Después tenemos las formaciones mentales, ¿sí? Que tiene es una palabra muy grande, Sankara, que describe no solamente los protopensamientos, sino también el producto de eso, ¿sí? Las intenciones son parte de los sankaras también. ¿Cuál es el origen de los sankaras? La ignorancia. No. Mm. Sí y no. No. Interesante, pero no. Contacto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos en esos tres, sensación, percepción y formaciones, el contacto. Si yo no hago contacto, ninguna de estas tres cosas va a surgir. ¿Está bien? Si yo no tengo contacto con una sensación, con un placentera, no va a surgir el placer, no va a surgir la etiqueta del que es placentera la sensación y no va a surgir la formación mental. Entonces el contacto es un asunto, ¿vieron? Por eso es tan importante con qué hago contacto. Y después tenemos la conciencia, ¿sí? Que es el otro agregado. Y en el Majjhima Nikaya número 43, cuando dialogan el venerable Sariputta con el venerable Majakotita, le pregunta qué es la diferencia entre conciencia y sabiduría. Entonces, Sariputta le responde que la conciencia es para entender y la sabiduría es para desarrollar. O sea que el proceso de conciencia es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el origen de la conciencia? Las formaciones. Desde un punto de vista, sí, las formaciones mentales, pero desde otro punto de vista, ¿eh? No. La conciencia es interesante porque la conciencia, a raíz de la conciencia surge el contacto. Ahí nos encontramos con un hermoso remolino. ¿Cuál es la causa entonces de la conciencia? ¿Me traes una virome? Ya. En el El Mahanidana, nacimiento de la acción. no, en el Mahanidana Sutta del Día Nikaya, el Buda Vipassi dice que conciencia es dependiente de Namarupa, de nombre y forma. Y nombre y forma o mentalidad y materialidad es dependiente de conciencia.
¿Qué es mentalidad, materialidad? Mentalidad era sensación, percepción, intención, contacto y atención. ¿Sí? Eso es mentalidad. Y este es el símil que usa Ñanananda para describir. Sensación es el pequeñito, ¿sí? Siempre rápido para escaparse de todos lados la sensación. El anular es la percepción, que está siempre al lado, y a veces cuando se mueve uno se mueve el otro, ¿sí? El largo, ¿sí? Es la intención, siempre metiéndose donde no lo llaman, ¿sí? Después tenemos contacto, y después tenemos atención o manasikara, que la atención es la que juega y puede tocar a los otros cuatro, ¿sí? Y eso es mentalidad. O sea, ¿qué le presto atención? Le puedo prestar atención a cualquiera de estos cuatro, ¿sí? Entonces ese proceso es un proceso muy básico de la mente y se llama nombre, nama. La traducen, Bhikkhu Bodhi lo traduce como mentalidad, pero el Buda le pone nombre, a eso se llama nombre, porque es una forma muy básica de nombrar en un ser humano, y es lo que hablaba hoy con Celeste, ¿sí? Un niño pequeño, un infante de 2 años, de 1 año, vos le das una bola, una pelota de goma, y no sabe lo que es una pelota de goma. Vos le decís, eso es una pelota de goma, y eso es solamente un sonido en el aire. Entonces, ¿qué hace el nene? ¿Cómo conoce a la pelota? Porque la siente, la chupa, la tira, percibe su forma, hace contacto, tiene la intención de ir a buscarla y reconoce que eso es algo para jugar. O sea que en un nivel muy, muy, muy básico, en la mente de ese bebé ya se construye el nombre, empieza a surgir el nombre de una experiencia directa. Sensación, percepción, intención, contacto, atención. O sea que nombre, mentalidad, es un proceso íntimamente relacionado con nuestra biología. Fíjense que no tiene nada de elevado esto que estoy diciendo, en el sentido, fíjense el Buda hasta qué nivel describe, ¿cómo describirías la mente? Y la mente es aquella cosa que empieza a relacionarse con lo que pasa a través de los sentidos. Todavía acá, en esto, no hay pensamiento, pero es un proceso mental. O sea, no hay formación mental que decir. Desde un punto de vista, sensación, percepción, contacto, intención y atención son formaciones mentales. Los podés ver como sankaras. Es interesante, pero no hay hasta ese momento pensamiento discursivo. Entonces después nosotros tenemos que la mente, y ahora uso otro símil por venerable Analayo que me pareció maravilloso, que es, ¿qué hace la mente? Se agarra. ¿A qué se agarra? O, Objeto. o sea, ¿qué es esto? Una, una forma. ¿Sí? Entonces la mente se agarra a la forma. La mente se agarra a la materialidad. Rupa. ¿Sí? Los cuatro elementos. Son míos. ¿Sí? Y después tenemos una hoja. No. Espera. Sí, acá. Tengo. Tengo una hoja. ¿Sí? Ok. Nombre, forma. ¿Qué hago? No se ve ahí en la. Salí de la. De la Matrix. No, no se ve. No se ve. Bueno, mira, ahí se ve que es una hoja. Sí, Sí. perfecto. Entonces, la virome empieza a escribir. ¿Qué es la hoja? Un soporte. ¿Cuál es el soporte de nombre y forma? ¿Cuál es el soporte de mentalidad? Exactamente, la hoja es la conciencia.
Entonces, la hoja es donde yo empiezo a escribir Impresión. una impresión. Empieza a manifestarse en mi conciencia todo ese mundo que es mentalidad, materialidad. Y este es un proceso muy imbricado del origen dependiente, que una vez que nosotros juntamos nombre y forma más conciencia, nos encontramos con los cinco agregados, que es lo que está hablando el Buda. Entonces, la conciencia es un proceso que refleja, en el cual es escrito, sensación, percepción, ¿sí? Que está condicionado por esas formaciones pasadas y que a su vez tiene relación con la materialidad, porque el ojo y la forma surge la conciencia visual. De la unión de los tres surge el contacto. Entonces, ¿ven cómo está relacionado? El contacto es una parte de la mentalidad. A partir del contacto que surge, sensación. De la sensación viene percepción. De la percepción empieza a venir pienso sobre. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto tantas veces? ¿Por qué lo repetimos tantas veces? Para que nosotros nos demos cuenta de que lo que nosotros llamamos yo soy es una ilusión. No hay yo soy, no hay mío, no hay en ese sentido un ser permanente e inamovible. Solo hay esas condiciones que se van relacionando. Y acá hay algo muy interesante que es, ¿vieron cuando yo se los explico así y para algunos está más claro y otros se quedan perplejos? Como diciendo, pará, no te termino de seguir. ¿Por qué no me pueden seguir? No me pueden seguir por por varios motivos. Uno de esos motivos es porque es altamente complejo las relaciones que hay. Son muchas, son muchas las relaciones. Y como son muchas las relaciones, muchas las influencias, muchos los resultados, resulta extremadamente complejo para una mente seguir eso. Y porque es mucho más fácil decir que yo soy una cosa. A la mente le queda más cómodo simplificarlo en yo soy. El funcionamiento mental en general cuando hay eh, pensamiento discursivo, como lo llamaste, o papancha, es esa linealidad. De alguna manera explicar algo como si se pudiera explicar en una sola dimensión o de otra Claro, forma. hay una linealidad que uno puede observar, pero cuando yo digo yo soy, no hay linealidad. Identificación. Hay independencia de cualquier causa o condición. También esa impresión que aparece cuando hay ese nama rupa, de donde se imprime esa conciencia, es lo que causa de alguna manera esa división. Sí, Entre yo estoy viendo. la No, no, conciencia lo que te va a dar es justamente, como es viñana, como es un conocimiento doble, te va a dar la sensación de sujeto-objeto. exactamente. Sí, te va a dar una forma, un ojo y una forma, te va a dar siempre esta sensación de observador y observado. Claro, pero por eso digo, esa relación de observador y observado es lo que te da como una idea muy, de alguna manera, constante de que es por esto surge esto, o esto está relacionado con esto y eso es todo lo que hay. No importa tanto por qué, no importa tanto por qué, lo que es por ahí más, o sea, por qué surge ese pensamiento, no, es decir, en el sentido de que en la
para ponerlo desde otro lugar. En la imposibilidad de ver el proceso como tal va a surgir esta idea de Este yo. este yo independiente. ¿Sí? Cuando yo no soy capaz de observar las condiciones, va a surgir esta idea de yo independiente. Cuando digo independiente me estoy refiriendo a que como si independiente es ajeno a cualquier causa. Esto tiene consecuencias prácticas diarias y muy momento a momento en la vida de uno. Cada vez que en la mente de uno surge, yo esto no lo puedo hacer nunca, eso es una visión perversa, falsa. Cada vez que yo digo, siempre me pasa esto, eso es una visión perversa, falsa. Cada vez que yo me identifico con un estado mental, creyendo que yo soy ese estado mental y que no va a cambiar, eso es una visión perversa, falsa. Perversa en el sentido de que pervierte la realidad, ¿entienden? Digamos, cambia la verdad. Entonces, lo mismo si tengo una conexión con un estado sensual placentero eh, y no quiero que se vaya. También tengo una visión perversa, porque no estoy entendiendo que lo que estoy sintiendo, que corresponde a los cinco agregados, tiene un origen. Cuando cesa ese contacto, cesa la sensación. Es como muy sencillo en ese sentido, muy simple. Entonces, lo que no puedo ver en realidad es que no puedo ver este surgir y cesar. No puedo ver el surgir y el cesar. No puedo ver que debido a que hago contacto con la duda, surge el sufrimiento. Cuando la duda cesa, surge el alivio. No puedo ver esa cadena de condicionalidad. Yo soy dudoso. Es más fácil decir eso que observar cómo surge la duda. ¿Cuál es la condición o la causa para que surja la duda? Y el Buda dice, la causa para que surja la duda es ayonizo manasikara, atención malsana. Y en un lugar muy concreto, que es atención malsana, dejar de prestar atención a cómo tenés la mente. Y vos te vas con la cosa de afuera, con lo sensorial, y te dejas ir, eso es ayonizo manasikara. Estás prestando mala atención. Y esa va a ser la causa y la condición para que surja duda. Pero esa causalidad no es tan sencilla de observar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la mente esté lo suficientemente tranquila, colecta y abierta para poder observar esa causalidad. Entonces, Solo la duda surge. no, puse como un ejemplo. La Ah, duda surge de una atención malsana. ¿qué obstáculo? Cualquier obstáculo va a surgir porque no hay atención correcta, pero también hay otras causas. Por ejemplo, para que surja eh, Aversión. aversión, ¿entendés? Para que surja aversión tengo que tener una resistencia a la sensación. Aversión no es más ni menos que resistir a lo que está pasando. Significa que no acepto eso que está sucediendo, que estoy sintiendo, que estoy experimentando en el momento presente, y entonces se da lugar a esa aversión. Aversión es la reacción. La aversión es la reacción, exacto. Entonces, cuando yo noto esa aversión y la suelto a través de las 6 R's y puedo retornar al amor benevolente, el antídoto para esa aversión es meta. Meta no resiste, Alto grado de aceptación. porque meta es esencialmente un sentimiento que acepta lo que pasa, aunque sea agradable o desagradable. Yo no le doy meta a mis seres queridos, le doy meta a mis seres no queridos también, porque meta es desearle felicidad a todos los seres vivientes, no a los que están en mi mismo cuadro político, o en mi mismo cuadro de fútbol, en mi mismo país, o en mi mismo planeta. Ahí es donde la mente se comporta vara y donde empieza a construir este orgullo, mío, los míos, mi país, lo de enfrente. Entonces, debido a que no podemos ver estos procesos, es que surge esta idea de qué? De unidad.
Una unidad. Yo es una unidad indivisible. Pero cuando empezamos a ver las condiciones nos damos cuenta que esa unidad se disgrega en que en agregados, en procesos que están funcionando. Entonces, por eso el Buda dice que comprender y entender los cinco agregados, difícil dice comprenderlos, no dice rechazarlos, matarlos, romperlos. No, no, nada de eso, dice entenderlos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la cesación? ¿Y qué es? ¿Y qué es cada uno de estos agregados? Bien, después dice, ¿y qué cosas deben ser abandonados por conocimiento directo? Ignorancia y avidez por la existencia. Estas son llamadas las cosas que tienen que ser abandonadas por conocimiento directo. ¿Sí? Entonces, la causa de los cinco agregados son la avidez y la ignorancia. ¿Sí? Hoy estamos acá porque en otra vida hemos roto los preceptos por avidez e ignorancia y hoy estamos acá. Entonces, la avidez es ese motor de fondo que continuamente impulsa a continuar con, fíjense lo que dice, avidez e ignorancia por la existencia. Quiero seguir existiendo, ¿sí? O no quiero seguir existiendo, que es lo mismo en este sentido, ¿sí? Cuando hablamos de existencia, ¿de qué estamos hablando? También en un sentido muy concreto y muy directo y muy cotidiano podemos observar qué es la existencia. Ojalá que mañana sea un lindo día. Me gustaría irme de vacaciones. Me gustaría cambiar de trabajo. Me gustaría conseguir un departamento nuevo. Quisiera que terminaran el arreglo de mi casa. Todo eso es baba, es existencia. Cada vez que uno tiene esos deseos en la mente, ¿sí? Y sobre todo cuando esos deseos se transforman en obsesivos, estoy construyendo ¿qué cosa? Existencia. ¿Baba cómo se traduce? Existencia. Así. Tendencia habitual. Cuando la Tendencia. mente, claro, cuando la mente tiende a repetir eso, ¿sí? La tendencia habitual es lo que se describe como su personalidad, porque son un montón de rasgos que repito. Existencia. Sí, pero existencia está muy bien. Desde un punto de vista Es lo que más profundo, la palabra existencia es más abarcativa que personalidad, porque te está mostrando cómo vos querés existir, qué deseo tenés de existir. La palabra existencia va a contener a la palabra personalidad. En este sentido, entonces, tenemos que entender que justamente esta avidez es lo que hace que, por la existencia, es lo que nos va a dar, sin que nos demos cuenta, qué cosa en el futuro. Cuando digo futuro no hablo de las siguientes vidas, hablo del futuro, que es cuando yo estoy ávido de esa existencia. ¿Estoy ávido de qué? De que continúe qué cosa. Los cinco agregados. Pero los cinco agregados como yo, Los cinco no los agregados, no procesos. importa. Los cinco agregados. Cuando yo tengo el deseo de continuar, está implícito yo deseo. Está implícito eso. Yo tengo la avidez de que eso continúe. Yo tengo la avidez de irme de vacaciones. Quiero que estos cinco agregados se vayan de vacaciones. Es decir, en otras palabras, estoy ávido de sufrir. Qué raro, ¿no? Aunque sea bueno. De lo que no me estoy dando cuenta que cuando yo tengo ese deseo, es del lado oscuro del deseo. Yo me voy a ir de vacaciones a China. Nunca fui a China, pero quiero conocer China. Me junto con mis amigos. Che, ¿te vas a China? Qué bueno, ¿fuiste alguna vez? No. ¿Y a dónde vas a ir? Voy a ir acá, voy a ir a la muralla. Che, qué bueno, ¿y con el idioma cómo vas a hacer? Y no sé, me voy a arreglar. Che, ¿y cómo vas de viaje? ¿Cómo haces el viaje? Y me tomo que tomar 3 aviones para llegar.
Y empiezan los problemas. Ese es el deseo de que estos cinco agregados anden viajando por China. ¿Y cómo haces con los hoteles? No, no sé, voy a ver ahí. ¿Estás seguro? Pero ¿y si no están llenos? ¿Vos estás seguro? No, no sé, ahora no sé. Y el viaje empieza a ser una preocupación. Baba, ¿vieron? El deseo por la existencia. Cuando la mente, entonces, como decíamos antes, se aferra, se aferra a una idea, a un deseo con tanta fuerza que empiezo a sufrir, aunque ese deseo sea para pasarla bien. Aunque decía que era un monasterio. Aunque decides ir a un monasterio, ¿Te obsesionas con estar en llana? aunque desees el nirvana. ¿Qué sé Quiero yo? estar en nirvana y el camino es una patada al hígado todo el tiempo sufriendo, porque lo que te hace sufrir es la avidez. Están ahí, nos está mostrando qué cosa, una relación directa, tanja, baba. Pero en acá el Buda agrega ignorancia. ¿Y la ignorancia qué es? No ver, falta de luz. No veo. ¿Qué Este, cosa? Las cuatro no las ver. sí, y no veo la relación además. Porque por ahí las cuatro no verdades las recito todos los días de una manera mecánica, pero no lo veo. Cuando estoy viviendo no lo veo. No lo veo. ¿Qué significa? No lo veo porque estoy ignorante, estoy sin luz. No pagué de sur, estoy sin luz. Entonces no lo veo porque ignorancia es sombra, es una sombra sobre este proceso que queda tapado. Tengo avidez, tengo el sufrimiento y tengo una sombra, que es la ignorancia, un velo. Ese velo es yo. El velo que no me permite ver las relaciones, la condicionalidad, es yo. Si el velo se cae, si el velo desaparece, ¿qué veo? Las condiciones. Y eso es nirvana. Eso sería nirvana. Eh, no vamos a ir ahí. ¿Sí? Pero sí es Niroda. Cesación. Sí cesa. ¿Por qué? Porque ves, claro, en realidad eso que estás viendo ahí es ni Bhuta ni Anadasana, ver las cosas tal cual son, que te conduce a la liberación. Estás viéndolo. Ah, porque yo tengo este deseo de irme a China, es que surgen todas estas sensaciones desagradables, esta ansiedad, esta duda, porque yo quiero arreglar mi casa, es que surge todo esto, porque yo tengo el deseo y cuando el deseo se coloca de una forma obsesiva, dukkha. Cuando yo me siento a meditar y tengo el deseo de que la mente se calme, dukkha. Cuando se cae entonces ese velo y cuando yo veo que en realidad es la perspectiva desde donde yo me ubico, nada más. De dónde estoy viendo esta situación? ¿Lo estoy viendo desde dónde? ¿Desde que yo quiero o simplemente desde el presente? Bueno, estoy acá, me senté, pasa esto, ok, no hay problema. Ahora vamos a trabajar con lo que va sucediendo. Por ahí está el deseo del ir al nirvana, de tener esa experiencia. Está bien, olvídatela. Puede estar el deseo de terminar la obra de tu casa. Ok, olvídatela. Claro, pero una cosa es, ¿Entendés? digamos, vos tenés el deseo de arreglar tu casa con él, pero como vos decís, lo soltás y te ocupás ese día de lo que hay que hacer, ir a comprar Claro, hacer la pared, y se hace lo que se hace, claro. y listo. Entonces, ¿qué vamos viendo de cuando pasa esto? Cuando vamos viendo es que lo que desaparece es primero la expectativa. Vos tenés un trabajo que hacer diario y ese trabajo lo tenés que hacer con tu mente, no con el albañil, no con el agente de viajes.
no con el verdulero, no con tu mamá, no con tu hijo. Lo tenés que hacer con vos. Porque la mente, como está habituada a irse para adelante y proyectar posibilidades, va a ver que se produzca esa posibilidad, se construye la expectativa. Si se construye la expectativa, surgió avidez. Y si hay avidez, se vuelve a levantar el telón, la ignorancia. Otra vez hay yo. Yo quiero que las cosas sean de cierta manera. Entonces, esta idea de yo, esta identificación, es el velo que no nos permite ver condiciones, causas y condiciones y sus efectos. Entonces, volviendo ahora a tu pregunta, cuando uno experimenta el nirvana, lo que en realidad sucede es que vos simplemente es que entendés que no hay, entendés que es una idea el yo, no una realidad. Por eso no hay que tener miedo, porque en realidad no te morís, no pasa nada raro, lo único que pasa es, esto que yo creía que era así, no lo es. Y es muy fuerte esta declaración, esto que yo creía así no lo es, porque ¿qué está de fondo? Todas mis opiniones con respecto a mí mismo y los demás no son ciertas, son estupideces que refuerzan el telón, que primero era una telita y ahora es un telón de terciopelo de 5 centímetros. El Teatro El Colón. del Teatro Colón, que pesa 10 toneladas. Cuanto más fuerte es la opinión, más grande es ese telón, menos puedo ver lo que hay detrás. Por eso la opinión, la visión personal, es un gran obstáculo para el desarrollo del camino. Y que la gente confunde, pero yo quiero tener mi opinión. No se está diciendo que uno no tenga la opinión. El problema es que cuando vos decís yo quiero tener mi opinión, acabas de demostrar tu apego a la opinión. Y en qué posición está dentro de tu lista de prioridades tu opinión. Entonces, en tu día, ¿vos vas a observar cómo está tu mente o vas a observar lo que se tiene que hacer? Y lo que se tiene que hacer como obligación y deber es tu opinión, no la calidad de tu estado mental. Le damos más valor a lo que supuestamente hay que hacer, cuando digo supuestamente uso el condicional, a lo que se debería, que a cómo estoy. De vuelta, el debería que es un futuro, un plano en el multiverso. Pero mi mente, ¿dónde está? ¿En el multiverso o acá? Está acá. Entonces yo tengo que observar ahora cómo tengo la mente, no cuando resuelva el problema, cuando me mude, cuando termine el trabajo, cuando me vaya de vacaciones. Entonces esto es lo que el Buda dice como segunda verdad. Hay que abandonar la avidez y la ignorancia por la existencia, por cualquier tipo de existencia, que sería nirvana, ¿no? Pero podemos empezar abandonando todos los estados malsanos que me surgen en la mente y haciendo ese verdadero esfuerzo, haciendo las 6 R cada vez que surge una distracción. Cada vez que surge un obstáculo mental y volver a través de la sonrisa a estar con la mente abierta. Y ese es el trabajito. Por eso la sonrisa ayuda. Después el Buda dice, ¿y cuáles son las cosas que tienen que ser desarrolladas por conocimiento directo? Serenidad y visión cabal, serenidad y insight. Estas son las cosas que tienen que ser desarrolladas por conocimiento directo. O sea, TWIM, Samatha Vipassana, ¿sí? Tranquil Wisdom Insight Meditation. Entonces, serenidad e insight, ¿sí? Que en algunas tradiciones se practica como dos cosas diferentes, ¿sí? El Buda acá no está diciendo primero una cosa y después la otra. El Buda está diciendo que hay que desarrollarlas, juntas, las dos. No estoy con esto diciendo que no se puede hacer de la otra manera, estoy diciendo que son necesarias las dos. No dice el Buda una o la otra, ¿entienden? No está diciendo puedo hacer solo esto o solo aquello.
Las dos cosas necesita. Y cuando hablamos de serenidad, cuando hablamos de samadhi, ¿sí? Estamos siempre hablando de los yanas como un medio para desarrollar la mente. Cuando hablamos de insight, estamos viendo la posibilidad, en este caso dentro de la meditación, para desarrollar la mente, de poder observar los obstáculos en la meditación, poder dejarlos ir, los yanas, y también poder dejar ir los yanas como procesos mentales porque son condicionados también. No son logros en sí mismos, son simplemente estados de entendimiento que nos permiten ir viendo cada vez más profundamente cómo surge este proceso de causas y condiciones en la mente, cómo surge este proceso de cognición, es decir, cómo vemos la realidad. Entonces la meditación es un elemento fundamental en el practicante. La meditación formal y la meditación fuera de la meditación formal. Es decir, aprender a meditar en las actividades cotidianas también. ¿Sí? Sati, que es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, tiene dos partes. ¿Sí? Tiene Sampayana y Sati, ¿sí? Que es la visión clara, ¿sí? Y recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Yo para poder observar eh, este termo, o si voy a tomar mate, tengo que prestar atención. Para prestar atención, ustedes saben que las condiciones para eso es que la mente esté con los preceptos, que sigan los preceptos para que no haya movimiento, haya generosidad, para que la mente esté estable. Entonces yo puedo desarrollar samadhi y desarrollar atención. Entonces yo puedo reconocer cómo se mueve la mente, pero también tengo que aprender a estar con la actividad que estoy realizando de una manera gentil. Si yo tiro el termo al piso, en algún momento no presté atención. Estoy distraído. Hay un momento donde yo interactúo con el mundo exterior. El asunto, que yo cuando vienen las entrevistas yo le digo, no importa lo que pasa en el exterior, importa lo que pasa en la mente. El asunto es porque la creencia de que yo voy a resolver algo afuera con una mente constipada, apretada y dura, y creer que estoy resolviendo afuera, es sufrimiento garantizado. ¿Por qué no puedo armonizar las dos cosas? ¿Por qué no puedo armonizar un estado de mental gentil, amable y tomarme las cosas con ese estado mental? Entonces, cuando yo agarre el termo, lo voy a agarrar con una calidad. Agarrar el termo, ver una charla, sentarme a meditar, lavar los platos, mirar una serie, cualquier actividad que yo realice, lo puedo realizar con una mente abierta, con una mente generosa. Entonces esa mente es lo que a mí me prodiga darme el espacio, darme el tiempo para que mi vida no sea un apuro. Si ustedes lo piensan esto, ¿qué es lo que tiene el samsara de bueno y de malo? A ver, nombremos las cosas positivas del muchacho samsara. ¿Cuáles son las cosas positivas del muchacho samsara? A ver, Boquita. ¿Qué dijo? Boquita, dijo. El muy argentino. Boquita. Boca Junior. ¿Qué más? Messi. Messi. ¿Qué más? Los atardeceres, si te gustan los atardeceres, el mar, el dulce de leche, Chocolate. ¿sí? Sin la oportunidad de salir de él.
Ya te pusiste difícil, ¿no? Mahler si te gusta Mahler, Bach si te gusta Bach, ¿sí? Estás describiendo sensaciones Los jazmines, agradables. ¿sí? Por eso dije que tiene de positivo el muchacho Samsara, ¿sí? ¿Sí? El pasto fresco si te gusta la naturaleza, un colchón duro si no te gusta la naturaleza, ¿sí? La tibieza del sol en una tarde de primavera, ¿sí? El calor del fuego en una noche de invierno, la sensación de bañarse, todo lo que les estoy nombrando, Placer. ¿sí? Son las cosas positivas del samsara, las enteras. Ahora nombremos el lado oscuro del muchacho samsara. Las copas que perdió Messi. Sí, totalmente. La final que se perdió Y nunca en se lo van a España. perdonar, no importa cuántas ganas. Estar bañándose con agua caliente y que de repente se corte y te salga el agua fría, Ujú, ¿sí? ujú. Tener hambre y no poder comer, estar enfermo y no poder recibir medicina, vivir un trauma y no tener contención, estar en el medio de un país y que te arrase una guerra, morir, envejecer, enfermarse, ¿sí? Bien, Para los seres que se queridos. mueran los seres queridos, ¿sí? Esos son los pros y los cons, the pro and cons del muchacho samsara. Pero además de eso, samsara tiene, y cuando digo samsara ya no me refiero al muchacho, sino que la mente en su funcionamiento samsárico tiene una serie de poderes, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene el samsara? Tiene dos fuerzas muy grandes, atracción y repulsión. Deseo sensual y aversión. Son dos fuerzas muy grandes, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con todo esto que nos ofrece el mundo, bueno y malo, fíjense lo que hace la mente. La mente busca ir atrás de eso. Entonces, tengo un problema con un albañil y mi mente busca ir atrás del problema para resolverlo. Eso es samsara. Está atraída por un problema. Ni siquiera está atraída por la solución, porque no existe la solución en realidad. Está atraída por el conflicto. Cuando uno discute con alguien y discute y discute y discute y discute, vos me chocaste, vos me chocaste, vos me chocaste, vos me chocaste. ¿Vieron que pasa eso? Y las dos personas, sí, y ninguno de los dos cambia. Y después se empiezan a insultar, porque como ya no hay razonamiento, nunca lo hubo, se empiezan a insultar. Entonces siguen atraídas por lo negativo. O sea que lo negativo, el conflicto, también nos atrae. Somos adictos a los conflictos. Son nuestras tendencias habituales los conflictos. Estamos encantados con los conflictos. Hay unos lugares donde muchas personas experimentan que los conflictos los hacen sentir más vivos, más. Claro, por supuesto, hay una cosa subyacente que es la Es el adrenalina. concepto. La adrenalina de fondo, el cerebro lo vuelve adicto. Si yo no siento esa adrenalina, estoy muerto, me siento triste. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Cuando no siento esa adrenalina, me siento triste. ¿No te sentís triste? Eso no es tristeza. Es una sensación de lo que se le llama bajón. Pero como estás tan acostumbrado a estar al palo peleándote con todo, cuando no tenés esa falopa, sentís bajón. Y crees que es tristeza, cuando en realidad tenés un desbalance químico tan grande que estás en el bajón y cuando descansaste un poco vas a volver a buscar esa tendencia habitual, esa existencia. Quiero volver a pelear para volver a sentirme vivo.
Los condicionamientos entonces no son solamente mentales, son fisiológicos también, porque el cuerpo produce endorfinas. Por esto que te contaba el otro día del este descubrimiento de la memoria de las células en relación a los patrones, es esto mismo, esa tendencia que se construye por la existencia de un comportamiento. Entonces nos damos cuenta de que nosotros también nos volvemos deudores de cosas muy nocivas y destructivas, y vamos en búsqueda de eso. Y después nos asombramos cuando nos encontramos con resultados muy dolorosos. Pero si estamos nosotros yendo, ¿por qué vamos a buscar eso? No lo busques, déjalo ser. Entonces, el samsara o la manera de moverse el samsara o la manera de atracción que él tiene el samsara se transforma al final en un polo atractivo, poco importa de qué. Y vamos en búsqueda de las experiencias. Y nos ponemos en un modo Terminator. Voy a buscar. Estoy buscando experiencias todo el tiempo para sentirme mejor. Entonces me siento a meditar, ¿por qué? Porque busco sentirme mejor. Entonces quiero el nirvana, ¿por qué? Porque me voy a sentir mejor. Estoy todo el tiempo buscando qué agarro. ¿Se acuerdan mentalidad, materialidad? ¿Qué agarro? Estoy todo el tiempo haciendo con H y haciendo sin H. Las dos haciendo. Hago y agarro. Hago y agarro. No importa si es agradable o desagradable. Es una sed, tanja sed, una sed continua por la existencia. Y aunque me quite la vida, lo siento, la cosa sigue. O sea que tampoco es un alivio. Hay momentos que ocurre algo medio raro, una suerte de empacho del samsara. Empacho, ¿sí? Como que, Tío, hastío, no puedo más. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado de estar todo el tiempo atrás de esto que me agota. Y cuando eso pasa, la palabra que usamos es cansado, porque estoy hasta acá de lado, hasta acá de factura, hasta acá de lo que sea. No quiero más. ¿Saben qué es eso? Desencanto. No lo quiero más. Me doy cuenta de que estoy lleno de odio. Me doy cuenta que odio todo el tiempo. Me doy cuenta que estoy todo el tiempo atrás de buscar que a ver qué me va a hacer sentir bien. Me doy cuenta que dudo de todo. Me doy cuenta que estoy ansioso por todo, que si me miran me pongo ansioso, que si no me miran me pongo ansioso, que si me dicen qué linda ropa me pongo ansioso, que si me dicen qué fea ropa me pongo ansioso. No, todo el tiempo. Y estoy cansado. Y después te sentás a meditar y tenés esas meditaciones que dices, ¡wow! ¿Por qué? Porque cambió la perspectiva. Estoy cansado. No quiero ir a buscar más las experiencias. Y cuando vos dejás de ir a buscar las experiencias, ¿qué pasa? Dejás que las experiencias vengan, que es muy diferente como actitud, porque en realidad siempre experimentamos. Pero algo cambió en la mente. No hay nada que ir a buscar, si va a venir igual. Yo no tengo que hacerlos salir, salen solos, porque vivo acá, no tengo que... Quédate tranquila, si total va a venir. Lo que tenga que venir va a venir, o sea, no importa. ¿Por qué estás tan ansioso o ávido de que pase tal o cual cosa? Entonces, cuando yo cambio la actitud, cambio la actitud y dice, bueno, que venga lo que tenga que venir, me siento a meditar y la mente está tranquila, más tranquila. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si ayer la mente era un caballo encabritado. Claro, pero hoy no tenés encanto, ni por lo bueno, ni por lo malo. Solo estás ahí, dejando que lo que sea tenga que ser. Como no hay avidez, ¿cuál es el alimento de los obstáculos? La avidez y la ignorancia. A su vez,
También los obstáculos son el alimento de la avidez y la ignorancia. Es una cadena que se retroalimenta. Entonces la pregunta es, ¿tengo que ir a buscar todo? Como actitud, ¿tengo que tirarme encima del samsara? Si el samsara me vive aplastando como una rueda, ¿por qué busco que me aplaste más? Sí, pasa solo. La mente produce cosas. La mente que produce cosas es una mente samsárica. La mente que cesa es una mente que tiende al nirvana. ¿Cuál es el apuro, la urgencia de querer resolver? ¿Qué hay que resolver? ¿Sabes por qué? Porque somos como el burro y la zanahoria. Somos el burro con el palito acá y la zanahoria ahí. Y el burro intenta morder la zanahoria y nunca llega, porque el futuro va a ser mejor. Baba, deseo de existencia. Pero este aquí, que hay un Buda, un Tathagata, un ser completamente iluminado, maestro de dioses y brahmas, domador de dioses y seres humanos, maestro de plebeyos y brahmanes, con un conocimiento incomparable. Hay una enseñanza, ¿sí? Que es buena en el comienzo, buena en el medio, buena en el final, que es inmediata, que es para venir y ser experimentada por conocimiento directo, porque fíjense que lo que repite este sutta es por conocimiento directo. Y te dice, mira, Samadhi Vipassana, medita. Para poder ver esto, para poder ver estas pequeñas tramas ocultas que la mente, el Pac-Man, que va a buscar, va a buscar, va a buscar. No vayas a buscar. No es tan importante. Deja que venga, si va a venir. Y entonces, ¿y cuáles son las cosas para ser realizadas por conocimiento directo? Verdadero conocimiento y liberación. Estas son llamadas las cosas que tienen que ser realizadas por conocimiento directo. Y entonces tenemos acá Niroda, verdadero conocimiento y liberación. Verdadero conocimiento es esto. Verdadero conocimiento es comprender las cuatro nobles verdades de una manera experiencial. Y en las cuatro nobles verdades que están mencionadas acá, el Buda dice siempre lo mismo, por conocimiento directo. Hay que entender por conocimiento directo, hay que abandonar por conocimiento directo, hay que cultivar por conocimiento directo y hay que realizar por conocimiento directo. No dice por lectura, no dice porque escuchás, dice por conocimiento directo. La lectura puede ser, la escuchar también, digo, el conocimiento directo es el conocimiento intuitivo. Nadie te lo puede venir a enseñar, es decir, nadie te puede iluminar. Te pueden guiar, te pueden ayudar, pero si vos no te decidís a entrenar, a practicar con determinación y constancia y regularidad, no sucede. Porque el conocimiento directo no viene solamente cuando nos sentamos a meditar, viene cuando no nos sentamos a meditar también. Y si yo cuando dejo de meditar me pongo a pensar en pavadas, no estoy actuando ahí con conocimiento directo, estoy haciendo samatha y vipassana, o simplemente lo único que cambió fue mi actitud. Cuando medito tengo la actitud de permitirme la observación y cuando no medito vuelvo a lo de siempre. ¿Y pero qué crees que te va a pasar? Una hora de meditación contra 16 horas de vigilia. ¿Qué te va a pasar? ¿Quién crees que va a ganar? ¿La hora de meditación? Y aún así, con una hora de meditación, la vida de una persona cambia un montón. Y meditas solo una hora.
Mirá vos cuán profundos son las contaminaciones y los obstáculos. Pero fíjate vos también qué potencia tiene la mente, que cuando vos le das las condiciones correctas, tiene la capacidad de liberarse. Es muy curioso, ¿no? No, la deja de soplar. Muy curioso. Y inclusive practicando todo el día y qué sé yo, me parece como que igual es increíble que tenga esa capacidad. O sea que la mente tiene esa capacidad intrínseca. Lo único que tengo que hacer yo es cultivarlo. Pero si yo lo cultivo un día, 2 días y después me olvido, voy a vivir eso. Si yo lo cultivo 10 días, 20 días y después me olvido, voy a vivir eso. Se necesita constancia. No meditar todo el día, que puede ser también una posibilidad, por supuesto, pero no se trata de eso, porque el laico no tiene muchas posibilidades de hacer eso. Tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas de la vida, entonces tiene que tomar su vida como el lugar de entrenamiento. Esta palabra en japonés que se llama dojo, que es lugar de la iluminación, ¿sí? El dojo es donde ocurre la iluminación. El dojo de un laico es la vida entera. Todo lo que hace es el dojo, todo lo que hace es el lugar de su iluminación. En todo lo que hace tiene que llevar su mente generosa, gentil, amable, abierta y no tirarse encima de las experiencias. Si las experiencias ocurren igual me tira encima, no. La única diferencia, si yo no me tiro encima, es que por ahí pueda tener el espacio para vivir esas experiencias de otra manera, sin apuro, sin correr. Bien, ¿tienen preguntas? Pregunta sobre el hacer y el no hacer. Estaba tratando de formularlo algo así. Recién hablabas de que hay que hacer, y en otro momento hablabas de no hacer, que la experiencia se da igual. Y ahí, como, eso es lo que... ¿Cuál es la pregunta? Hacer y cuando no hacer. No me querés preguntar eso. Eso no es lo que vos me querés preguntar. Vos me querés preguntar cuándo es correcto hacer y cuándo es correcto no hacer. Eso no lo vas a saber vos. No hay respuestas para eso. Por lo menos no una que yo te pueda dar. Yo te puedo decir en qué estado mental vas a ser y en qué estado mental vas a no ser. Esa es mi respuesta. Si tu estado mental es amoroso y benevolente, no importa si lo haces o no. Hacer o no hacer entonces va a ser una condición momentánea que vos vas a evaluar en el momento qué es lo más conveniente. Pero si tu mente no está abierta, si tu mente no está amorosa y no está gentil, probablemente la decisión no sea buena. Desde lo práctico también vas a tirar el termo. Si tu mente está tranquila, tiene generosidad, vas a agarrar el termo. Si tu mente está ansiosa, agarra o no agarra el termo, tú lo tirás. Entonces, la pregunta no es, por eso yo te digo, no es eso lo que vos me querés preguntar. Vos querés saber, vos querés validar
si tu acción o no acción es correcta. Y esa validación es lo que tenés que dejar ir. Porque es esa validación lo que te digo, estás detrás de la experiencia del samsara. Vos buscás validación continuamente. Y la validación ¿es correcto o no? Y vivís en una eterna duda. Cuando la duda no tiene que pasar por ahí. Es en qué estado mental estoy. Luego, si hago o no hago, será cuestión de ver en el momento. ¿Salgo a hacer fierros a las 12 de la noche? ¿Qué sé yo? Me tenés que dar más información. No sé, yo no lo haría porque el cuerpo está cansado, pero no lo sé, ¿entendés? Es la pregunta del millón. Los vecinos ponen música fuerte. ¿Les digo que la apaguen o no? La primera pregunta que vos hiciste en los retiros cuando viniste hace años. Y empezaste a engancharte, no porque no es porque. Podés ir y decirles, podés no decirle, pero ¿con qué mente haces cada cosa? Porque el karma que vos vas a vivenciar, lo vas a vivenciar a partir del estado mental que tenés, no de si les decís o no les decís. No hay correcto o incorrecto, desde ese punto de vista de la validación. Pero sí hay correcto o no correcto desde el punto de vista de dónde está tu atención. Entonces, la atención no es hacer o no hacer, es ¿estoy observando la mente o estoy observando afuera? Esa es la dualidad. Si la querés poner en algún lugar como positiva o negativa, es ¿estoy mirando afuera o estoy mirando adentro? Esa sí es la pregunta correcta. Cuando yo voy a hacer algo, ¿tengo que prestar la atención a mi estado mental o a lo que voy a hacer para afuera? Entonces yo te voy a responder tu estado mental y luego lo que vas a hacer afuera. Pero estamos acostumbrados al revés. Lo resuelvo y después me relajo. Entonces estudio los últimos 5 días, doy el examen y me lo saco de encima. Y el examen te lo sacás de encima. Pero la ansiedad que cultivaste en esos 5 días, la duda que cultivaste en esos 5 días, la avidez que te pasó en esos 5 días, la respuesta después de un estado de estrés así que suele ser el abandono a los placeres sensuales, para poder sacarte el estrés que vos mismo te produjiste, no fue el examen, es tu reacción al examen. Todo eso te lo llevas con vos. Es tu existencia. Te acostumbras a vivir en esa adrenalina. ¿Entendés? Entonces, está todo lleno de adrenalina, luego viene un bajón, di el examen, y luego siento un bajón, y ante ese bajón, como no siento la adrenalina, ¿qué hago? Y esas variables no suelen ser consideradas. Exactamente, vuelvo a buscar, no soporto que el bajón. Claro, tenés un bajón químico. Pues hay un maremontón de emociones que suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan. Ay, nunca estoy tranquilo. No, Y cuando estás tranquilo, ¿qué pasa? Estoy aburrido, estoy deprimido. No, no estás ni aburrido ni vete. De vuelta a la opinión personal, surgiendo y construyendo una idea y un concepto sobre algo errado. Fácil engañarse, ¿viste? Pero si mi energía está puesta en cómo está la mente, en recordar sonreír, porque la sonrisa me ayuda a volver con la mente a meta, pasa otra cosa. en realidad ahí no te preguntas tanto si tenés que hacer o no tenés que hacer. Estás ocupado en meta. Claro, claro, no, no, es que el resultado no depende de vos. Eso como que no te interesa mucho. Igual, o sea, mi intención es ayudar, ponele, o mi intención es estar bien en este momento. Vos te subiste arriba del colectivo, si el colectivo choca, y bueno, vos derivaste un trabajo a alguien, y bueno, ¿tenés control sobre eso? No. Podés hablar un poco, pero después pasa lo que pasa. O sí, o querés controlarle la vida al otro, que haga exactamente lo que vos tenés en la mente y te peleás.
Y bueno, eso es lo que vos querés. Y sufro. Y bueno, ¿quién tuvo la intención? ¿Quién fue hasta el final de su capricho, obsesión y deseo? Y bueno, esa es la consecuencia. Hay que hacerse cargo. Nada más. ¿Malo? No sé. Hay gente que construye empresas gigantes con eso y gana toneladas de plata. ¿Son felices? Y no sé. Y es un negocio atrás del otro, del otro, del otro. Y bueno, sí, después tengo un problema de salud y bueno, y sí. Son decisiones. Ni buenas ni malas, ¿entendés a lo que voy? No es un tema de juzgarlo. Y hay que ser muy claro, no es un tema de juicio, es un tema de hacerse responsable. Pero como no vemos este proceso, hacemos responsable al afuera y no vemos que la cocinamos nosotros. Bien, ¿alguna pregunta más? Y las situaciones que nos complicamos en la vida con vicisitudes es simplemente que no podemos hacer esto, retroceder, soltar, Claro, actuar desde ahí. exacto. Lo que nosotros llamamos una complicación en la vida simplemente es que se nos ha mezclado en eso nuestra avidez por el resolver algo, por el controlar el resultado y por la proyección de cómo yo me veo frente a eso. Si yo resuelvo esto, voy a ser una persona útil, adulta, madura, lo que fuera. Si yo no lo resuelvo, voy a ser un torpe, una persona que no se puede sostener en sus pies, es lo que siempre me dijeron. Es muy fuerte el orgullo ahí, la mente que compara, ¿entendés? Entre lo ideal y lo real. Como el ideal es tan fuerte, todo lo que no sea el ideal, todo no vale, nada vale, porque ese ideal es muy poderoso. Y el ideal está siempre en el futuro. El ideal no puede vivir en el presente. Pero si mi mente, si yo tengo la actitud de cultivar cómo estoy ahora, cómo estoy ahora, cómo estoy ahora, el ideal se desdibuja. Deja de haber un ideal y pasa algo maravilloso. Pasa algo que tengo que aprender a apreciar también. Porque yo aprecio la vida por esas tendencias habituales. Te lejos de lo que habitualmente yo veo como bueno. ¿No? Lo Que que vos abandono. ves, porque vos ves como bueno, no es nada más ni nada menos que la proyección de tu mente. Porque eso que vos ves como bueno no existe. Sí, pero no existe. Sí, sí. En nuestros trabajos habituales, con la casa, el trabajo, las proyecciones de cómo debería hacerse nunca existen. ¿La vieron alguna vez? ¿Alguna vez ustedes dijeron esto salió como debería haber salido? Piensen, esto salió como debería haber salido con pelos y señales. ¿Cuántas veces les pasó? A mí siempre me acuerdo de este ejemplo, por ahí es muy específico, pero siempre me llamó la atención los dibujitos de las curvas anatómicas de la columna. Y en 30 años de trabajar con la columna de la gente, jamás vi esa columna. Solo existe un dibujo en un libro, pero no existe la realidad. No, existe en una persona muerta, y tampoco, Ni siquiera existe ni siquiera en una persona muerta. conceptual de Claro, cómo es la anatomía de la vida de los seres humanos. Entonces, estás todo el tiempo proyectando, tratando de buscar esa forma, ese ideal,
ese movimiento o lo que sea, y no existe. Bien, ¿vieron las preguntas que les hice? Todavía estoy esperando la respuesta. No, Y sin embargo, la mente sigue buscando ese ideal de perfección. Sí. Ideal que nunca llega. a veces pasa que sucede algo mejor que lo que esperábamos o algo peor que lo que Ah, esperábamos. bien. Entonces ahí nos damos cuenta eh, de lo inútil de proyectar. Mirá, No, de ir a buscar, de ir a buscar, de ir a buscar, de ir a buscar eso que yo quiero que salga como yo quiero. Y si lo que vos querés es una porquería, ¿te lo pusiste a pensar? Entonces eso que vos querés es cualquier cosa. existe algo mejor. Que por ahí hay algo mejor si vos simplemente abrís la mano y dejás que el otro haga. Y te abrís a que el otro muestre otra cosa. Esto pasa mucho con las relaciones humanas. ¿Por qué te tirás encima del otro tratando de que el otro haga lo que vos querés? Y si el otro te muestra algo que por ahí te hace conocer algo de vos que no te lo esperás. Quiero ser muy cuidadoso con esto, porque eso no significa sentarse en una silla y no hacer nada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en la mente. En la mente. La mente los va a bombardear y les va a tirar una tormenta de rayos. Haz esto, haz el otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esa es la mente. Esa es la mente de mono. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, mirá lo que está acá, mirá lo que está allá, mirá cómo pusiste esto, y mirá, todavía no hiciste esto, y mirá, todavía no hiciste aquello, y tampoco te ocupaste del auto, no sacaste a los chicos, fuiste a la escuela, no pagaste esto. La mente es así. Esa es la tormenta diaria de la mente, ¿no es cierto? La deuda, todo el tiempo, pum, 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 pum. Ahora, muy bien. Frente a eso, ¿qué hago? Nada. Eso quiero decir con no hacer nada. Deja que haya la tormenta que sea afuera, deja que se caiga el cielo, vos no reacciones. Seguí con tu amor benevolente y actúa en el mundo. Eso es. Pero no respondas a la provocación. Lo que hace que es todo el tiempo. Te provoca, te provoca, te provoca, te provoca. Y viene la otra vez, viene esto, y tengo que hacer esto, y tengo, y en algún momento, ¡pará! Y ahí reaccionaste, y ahí lo alimentaste, y ahí empieza el problema. Bueno, sí. ¿Qué hacen ustedes cuando están en la meditación y viene siempre lo mismo? 6R, 6R. Y en algún momento, todos ustedes se dan cuenta de que eso deja de venir. Lo comprobaron. Ah, en un momento para. Sí, si vos no reaccionás, en algún momento para. ¿Creen que la mente que vive la vida es diferente? Y vos no reaccionás, en algún momento todo eso para. Porque no lo alimento yo con mi reacción? La meditación es un lugar donde ustedes se educan y educan. Ah, pero esto pasa. No es que me lo dijeron, esto pasa. En algún momento este dolor desaparece, en algún momento este pensamiento obsesivo se va. Después por ahí vuelve 3 días después, pero durante 3 días no vino. Algo ahí aprendí. Interesante, ¿no? Entonces yo no soy ese pensamiento. Yo no soy de esa manera. Solamente ocurrió la condición y surgió. Y cuando esa condición desapareció, se fue. Tengo que tener paciencia entonces. Tengo que tener perseverancia. Para adentro, no para afuera. Si yo soy paciente y perseverante para adentro y gentil, voy a ser perseverante, paciente y gentil para afuera. Porque eso es lo que está pasando. Tengo ese estado mental. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de Sean sufrir. libres del sufrimiento y los aterrorizados, intrépidos sean. Los Que los afligidos afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren encuentren alivio.
Que Que todos los todos seres los seres compartan compartan este mérito que así hemos para el logro adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. que Que los habita seres que en habitan la el tierra. espacio y la tierra, Devas y nagas devas y gran nagas poder de gran poder, compartan este compartan este mérito nuestro nuestro que por y que mucho por tiempo mucho protejan tiempo la dispensación. protejan la dispensación del Buda. Sa- Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias. Nos Chao, vemos. Fede. Chao, chicos, chicas.